Bienvenidos a esta cuarta clase de homilética, la materia, como hemos dicho, del PP, que tiene que ver con la preparación y la presentación del sermón. Hemos arribado a la cuarta clase, es la clase de la transición. Hoy vamos a dejar lo que atañe al mensajero para centrarnos de aquí hasta el final en el mensaje propiamente dicho. Ya hemos dejado atrás la parte introductoria, donde hemos visto lo que es la predicación, la importancia que tiene y de dónde proviene la palabra homilética. De homilía es una charla, un discurso, pero para nosotros, hemos dicho, es la ciencia y el arte de la predicación. Ciencia porque demanda conocimiento, arte porque demanda tiempo. Y hemos enfatizado en nuestras últimas clases la importancia que tiene el instrumento, el mensajero. A la hora de preparar el sermón, primera demanda de la predicación, la preparación. Ahí entra su parte, su capacidad reflexiva, su parte pensante, el amor, la experiencia, la imaginación, el conocimiento, pero lo que va a ser eficaz a ese mensaje es la unción, la gracia, el aval de Dios, porque la predicación es la comunicación de la verdad divina a través de un instrumento, con ese fin de inspirar, sensibilizar, movilizar, pero quien hace toda esa parte bendita es el bendito Espíritu Santo. Él es el que tiene que guiar, que controlar y dinamizar la palabra de Dios. Así que sobre el mensajero habría mucho más por hablar. Hemos visto que a la hora de preparar el sermón entra todo lo que acabo de mencionar, pero también hemos hablado en nuestra última clase sobre los requisitos del predicador. Primero tiene que tener un llamamiento, la iniciativa la tiene que tomar el Señor, pero por otro lado tiene que reunir ciertas cualidades. Lo primero que hablamos es de una persona de moralidad, dentro y fuera de la casa. Si el enemigo consigue desacreditarte, seguramente que va a desacreditar tu mensaje. Si el mensajero está sucio, pues el mensaje estará sucio. Y habría mucho más por hablar, pero hasta allí hemos enfatizado. Una persona que no es un neófito, es decir, que tiene raíces en el Evangelio, eso no quita que a los 15, 16, 18 años ya puede tener raíces en el Evangelio y Dios puede utilizarle como predicador. Esto no pasa por la edad, pero sí que no sea un neófito, un recién plantado. Por otro lado, un raciocinio claro, tener sentido común y todo lo que hemos enfatizado. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la vida, conocimiento de la tierra donde va a sembrar. Saber que la persona que me está escuchando tiene una parte reflexiva. Por eso debo determinar a la hora de presentar un sermón qué quiero que sepan. Pero también tienen sentimientos. Por eso debo determinar en esa tierra donde voy a sembrar qué quiero que sientan. Y como tiene una voluntad, debo determinarme qué quiero que hagan. Todo eso está en Hechos, capítulo 2. Verso 36 al 38, ahí vas a encontrar. Y esto lo voy a enfatizar 1 y 2 y 3 y 4 veces, porque es vital para que el mensaje sea efectivo. Que quiero que sepan, que quiero que sientan, que quiero que hagan. Por eso debo conocer la Biblia y conocer la tierra donde voy a sembrar la palabra. Así que aparte de conocimiento, él debe asumir que es una honra la predicación, pero también una gran responsabilidad, porque hablamos como de parte de Dios y delante de Dios, y sobre todo vivir lleno de aquel que va a utilizarle como instrumento en esta bendita labor de la predicación. Yo quiero transicionar ahora a la vida del mensajero, pero a la vida del mensaje, a la vida del sermón, de la predicación, dejarlo relacionado al mensajero. Pero en vuestro libro, en la página 10 y 11, solamente doy una breve pincelada sobre esto para que capturen la idea. Ventajas y desventajas del obrero pentecostal. ¿Se está discriminando otra denominación? De ninguna manera.
Pero allá por los 70, cuando esto fue escrito y demás, por lo general el círculo de alumnos venía de un contexto pentecostal y aún pastores, predicadores, tenían un trabajo. Por lo tanto, aquí la idea, y que no es ninguna deshonra, pero acá te está poniendo la idea, retira la palabra pentecostal, y la idea sería ventajas y desventajas del obrero que tiene o no tiene un trabajo. Es decir, que tiene un trabajo o bien está dedicado a tiempo completo para el Señor. Aunque puedo estar en el taller, en la carpintería y tener mi corazón dedicado al Señor. El tener un trabajo, la responsabilidad de 8 horas más los viajes y todo, eso implica ventajas, pero también desventajas. Así que no quiero que lo leas, ahí está todo explicado, no tomaré tiempo para esto, pero ¿qué ventajas tiene el pastor, el predicador? Que tiene un trabajo, vamos a decir secular, o bien que está dedicado totalmente al Señor. Eso acarrea ventajas y desventajas. Por lo tanto, léelo desde esa perspectiva. Porque, repito, cuando esto comienza, los obreros que rodeaban no venían de ciertas denominaciones donde estaban muchas veces en institutos donde ahí vivían. Entonces tenían todo el día para estar meditando en devocional, en las clases, escuchar las clases, en fin. Entonces, debido a ese contexto, fue escrita esta página número 10. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Aquel que trabaja o aquel que está dedicado totalmente al Señor. Nos pasó en nuestra iglesia local. Nuestro pastor, él trabajaba de ayudante de relojero. Y notamos un cambio radical cuando asumimos ciertas responsabilidades que no voy a mencionar, y él pudo dejar ese trabajo y dedicarse totalmente a la obra. Repito, no hay ninguna deshonra en hacer tiendas, ninguna deshonra. Eso te va a traer ventajas, pero también desventajas. Así que lee la página 10 con esta perspectiva. Y en la página 11, el equipo del predicador. Y ahí tienes toda una serie de libros. Yo suelo sugerir, primero, lógicamente, la Biblia. Segundo, que puedas cotejar con otras versiones. Y en tercer lugar, el diccionario de la Real Academia Española. Un libro de sinónimos, un libro de antónimos. Por último, los comentarios, que te pueden ser de ayuda, pero que eso no cancele tu diligencia, tu preparación, tu esfuerzo. El hecho de tener hoy comentarios, algunos de ellos que abarcan toda la Escritura, también nos valemos, pero que eso sea el último recurso. Primero, repito, como equipo, porque si vas a ser doctor necesitas de ciertos instrumentos. Si vas a ser mecánico necesitas de ciertos instrumentos. Lo mismo el predicador. Léetelo. Yo suelo sugerir primero la Biblia, segundo, varias versiones para poder cotejar, y a veces no es para corregir la Reina Valera del 60, simplemente para dar luz, enriquecer algún texto. Tercero, el diccionario, eso es vital. Y luego el libro de sinónimos, de antónimos. Y luego, ya por último, los comentarios. El libro de sinónimos, el diccionario es vital. Yo recuerdo siempre, a lo mejor he comentado en medio vuestro, no lo recuerdo, sobre aquel hermano, y lo voy a sintetizar, que comenzó la reunión y a él le tocó presidir el tema de la alabanza. Y él empezó a mencionar la palabra ignominia. Ignominia. Hermanos, vamos a clamar que Dios derrame en esta mañana ignominia. Ignominia de aquí, ignominia de allá. Claro, tuvo la humildad luego, vamos a reconocerlo, que cuando bajó de la alabanza, después de haber estado el tiempo que estuvo en la alabanza, solicitando que Dios derrame ignominia, porque él había visto en Jeremías que se habla del altar de ignominia. Entonces un hermano con mucho cariño se acercó y dice: hermano, ¿tú sabes lo que significa ignominia? Sí, la Escritura dice el altar de ignominia, etc. Pues hasta que le trajo luz sobre lo que significa esta palabra.
si hubiera consultado al diccionario, porque hay palabras que de repente nos despiertan interés. Yo recuerdo siempre la primera vez que que leí en Tesalonicense de que Pablo se valió de osadía. Osadía, me gustaría traer mayor luz al auditorio. Entonces me he valido del diccionario, del libro de sinónimos. Osadía, valor, coraje, una valentía, en fin. Pues ignominia significa afrenta, significa vergüenza. Señor, derrama vergüenza sobre la iglesia. Todo por no haber consultado al diccionario. No es ninguna deshonra. Al contrario, va a enriquecer tu léxico. El libro de sinónimos, el libro de antónimos. Ya ves que estoy dejándole, mientras vamos viendo la materia, algunos secretos de cocina. Como podría decirte, un secreto pequeñito, pero muy importante. Si te toca predicar, nunca dejes de llevar chiclets, caramelos, algo. Porque puede ser que después de la prédica te toca dialogar, aconsejar, hablar con alguien y tú ves que quien está frente a ti cae y caen y caen. Y tú piensas que tal vez es la unción o el aval de Dios. No, es que después de una hora, media hora de estar hablando, pues seguramente si eres humano, pues al hablar puede ser que se manifieste la unción, pero no de Dios, sino la del aliento. Por eso es bueno y a veces uno se olvida de llevar chicles, de llevar algún caramelo, algo que te permita estar delante de la gente y poder dialogar. Así que estos son detalles de cocina, ve como toda ama de casa tiene sus secretos de cocina. Pues yo estoy dejándote para cerrar con esto la parte que atañe al mensajero y entrar en la página 12 con el mensaje que nos va a llevar hasta nuestra última clase, esperando que sea de mucha edificación. Así que prepárate un buen equipo, libros, diccionarios, antónimos, sinónimos, y enriquece tu vocabulario, y cuando haya alguna palabra que de repente no tenga mucha luz, pues consúltales. Lo mismo sobre una concordancia. Y si puedes tener la concordancia greco-española, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y si puedes tener de cara al hebreo algo que un diccionario que te diga de palabras para enriquecer y traer luz sobre lo que la Escritura dice. Hay muchas personas que no consultan al médico, porque la Biblia dice que Asa no agradó a Dios por consultar a los médicos. Si tú vas a un diccionario que te deja palabras en hebreo, verás que allí médico eran brujos. Y lo que a Dios no le agradó es que teniéndole a él, el rey Asa consultó a un brujo. Yo conozco una persona, falleció por tener esta convicción de que ir a un médico es pecado. ¿Ves? La ignorancia esclaviza, el conocimiento liberta. Así que con estos 10 minutos introductorios para cerrar con el tema del mensajero, entramos a la página 12, primera parte del mensaje, y lo primero que aparece ahí es la letra B, los propósitos generales de la predicación. Y ya luego en la página número 14 tienes la parte B, características que debe tener el mensaje. No lo vamos a agotar ahora, pero prepárate, porque habiendo visto ya que el canal tiene que estar bien con Dios, preparado su corazón, libre de rencor, amarguras y otras cosas, ahora me han solicitado que el domingo comparta la palabra. Ahora me han solicitado que el viernes traiga una palabra devocional. Ahora nos centramos en el sermón, en la predicación, en el mensaje propiamente dicho. Y si no se te invita, si no se te solicita, pues toma todo esto para tu vida devocional. Lo primero que dice sobre el mensaje, lo primero que enfatiza son los 7 propósitos generales. Puede haber más, pero con estos 7 creo que seguramente traerán mucha luz y te harán ver hacia dónde se inclina tu corazón a la hora de predicar la palabra.
Toda prédica tiene que tener un propósito. Aquí empieza hablando de los propósitos generales. Ya que el sermón no es para los pajaritos, te explica ahí la parte introductoria, léelo allí en la página 12. Yo, por redimir el tiempo, cuento con que ustedes están haciendo la tarea. Cuento que están trabajando, porque esta materia es práctica, práctica, práctica. Para la clase que viene tienen que llenar, con excepción del ejercicio 4, la página 39, para comenzar a observar lo que es un mensaje textual. Ahí tienen una idea en la página 39, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues de la misma manera tienen que observar el texto y de ahí arrancar solo, eso es el esqueleto. No hagan el 4. Página 39, el 4 déjenlo en blanco, o bien si lo hacen háganlo en lápiz, porque quiero junto con ustedes hacerlo. Así que aparte de la página 37-38, aparte de la página 40, nos centramos en la página número 39. ¿Vale? Muy bien, dicho esto, esos 7 propósitos que tiene el libro son generales. Yo quiero comenzar hablando, antes de ubicar si el mensaje es evangelístico, doctrinal, de consagración, de promoción, de moral, si es devocional, etcétera, si es de aliento, de ánimo. Todo sermón tiene que tener primero un propósito específico. Es preferible traer una meditación de 15-20 minutos teniendo un propósito específico, un derrotero, un norte, una meta, porque las demandas de la predicación, las 3 demandas que yo quiero dejarles comienzan con la P. Primero, la preparación. Preparación del mensajero, preparación de su vida y preparación de bregar con el pasaje, etcétera. Preparación del sermón. Luego, la segunda palabra, segunda demanda, es que tiene que tener un propósito. Y ese propósito específico, luego lo ubico dentro de los 7 propósitos generales. Pero primero tengo que saber un solo derrotero, una sola meta. Hoy voy a hablar Daniel 1:8. Voy a hablar de la determinación de Daniel. Dejo el Armagedón para otro momento. Dejo la historia de David y Goliat para otro momento. Hoy quiero hablar Daniel 1:8, y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, etc. Y de ahí no me voy a mover. Propósito específico. Luego voy a ver si es un mensaje doctrinal, si es un mensaje de consagración, en fin. Y muchas veces puede unirse. Puede ser un mensaje doctrinal, que ahora voy a explicar, y luego traer una palabra evangelística. Ningún problema, no lo dogmaticen. A veces los mensajes pueden tener 2 o 3 propósitos, pero específico, solo uno. Volviendo al caso de Isaías, yo voy a hablar de esa frase que Isaías nos dejó. Heme aquí, Señor, heme aquí. Cuenta conmigo, aquí estoy. Luego lo voy a ubicar. Será un mensaje de compromiso, de consagración, que es estimular al auditorio a que consagre todo lo que tiene a Dios. Ese será mi propósito general, pero no me voy a mover de esa frase. Puedo hablar de lo que es el contexto. Yo les he dejado para que vayan viendo la simetría que tiene que tener un mensaje. Visión de la gloria de Dios, visión de sí mismo y visión de la necesidad en la obra. ¿Ven la simetría? Yo no puse visión de la gloria de Dios, visión de sí mismo, cuarto, Sansón y Dalila, porque eso no tiene nada que ver con lo que estoy enfatizando sobre la experiencia que tuvo Isaías. También dejamos revelación, purificación y luego la comisión. Ahí está la simetría del mensaje. Eso nos va a ayudar mucho
para no andar divagando con temas que no tienen que ver con el propósito específico que persigo. También dejamos a la luz del libro conocimiento, confesión, consagración, comisión. Ahí está la simetría. Palabra que voy a repetir 114 veces para que quede bien claro y no divagar de un punto 1 a un punto 2 sobre temas que no tienen nada que ver. Y también vimos allí, podríamos haber añadido otros bosquejos que resultan de ese glorioso Isaías 6. Yo podría hablarte, primero Isaías miró hacia arriba, luego miró hacia adentro, luego miró hacia afuera. ¿Ven la simetría? Miró hacia arriba y lo vio a Dios grande, temible, luego miró hacia adentro, se vio pecador, y luego miró hacia afuera, la necesidad que había. ¿Cuál va a ser mi propósito específico? Ahí es donde entra la directriz de Dios. Yo quiero hablar de la grandeza de Dios. Y puedo citar todo lo otro, pero mi propósito es hablar de la grandeza de Dios. O mi propósito es hablar de la necesidad en la obra. Y que al igual que Isaías podamos decirle, Señor, heme aquí. Es decir, ahí es donde está Dios guiando a través del Espíritu Santo de qué quiere, Señor, que hable. Entonces, cuando nos damos cuenta, muchas veces una prédica no llega a ser tan efectiva porque no tenemos claro nuestro derrotero, nuestra meta. Y ese propósito específico se convierte, como dije en clase anterior, en el control de calidad, en el selector, en el filtro, por donde voy a filtrar toda otra información, otros textos bíblicos, algún testimonio personal, alguna ilustración. Ese es mi propósito específico. Daniel 1:8, volviendo a Daniel. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y yo puedo hablar de todo el contexto, que al igual que el resto de otros jóvenes, Daniel fue llevado, pero él fue acercándose a Babilonia y me permite la imaginación. Esto no lo dice la Escritura, pero Daniel iba, en Babilonia haré lo que Dios quiere, en Babilonia haré lo que Dios quiere, en Babilonia haré lo que Dios quiere. Tuvo todo un preludio. Esa determinación no la tomó de un día para otro. Ahí entra la imaginación. En Babilonia haré lo que Dios quiere. Así que, queridos jóvenes, en este sábado que estoy compartiendo con vosotros, le puedo decir la importancia que tiene en la vida el tomar una determinación según Dios. El alcance que tendrá, nunca lo sabremos. Daniel llegó a ser el Daniel que conocemos, porque en plena adolescencia tomó la determinación de no contaminarse con lo que Babilonia le ofrecía. Le cambiaron de nombre, le cambiaron de lugar geográfico, le cambiaron de catering, pero nadie pudo cambiarle el corazón. Ese es mi propósito específico. No le voy a decir esto posiblemente o tal vez al auditorio, pero yo lo tengo bien claro. Luego lo ubico dentro de los propósitos generales. Va a ser un mensaje de consagración, que en este caso es estimular al joven a que consagre su juventud a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así que en el libro están los 7 propósitos generales, pero he empezado con el propósito específico, que lo determinas tú en tu relación con el Espíritu Santo, de rodillética. Yo recuerdo que apareció al grupo de profesores allí en Buenos Aires una hermana que ella trabajaba en televisión, era quien hacía las propagandas, salía su imagen, su voz, de uno de los periodistas más famosos de Argentina, especialmente en la década de los 80, por allí, 90. Y ella conoció al Señor y vino a darnos algunos secretos de cocina, ya que sabía que nuestra tarea es hablar en la enseñanza de la palabra. Recuerdo que nos dijo siempre, y esto me sirvió mucho para algunos programas radiales, si quieren destrabar la lengua, digan muchas veces bla ble bli blo blu, bla ble bli blo blu, bla ble bli blo blu. Yo nunca me olvido.
Así que si hablas por radio, tú puedes destrabar, porque la lengua de esa manera, bla, ble, bli, blo, blu, especialmente si te toca hablar en un programa radial en la mañana. Yo recuerdo allá por la década de los 90, ya del siglo pasado, con un hermano hacíamos, comenzando un nuevo día, 20 minutos sobre cada uno de los salmos, y claro, era en directo, eran las 8 de la mañana. Yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana y muchas veces recordaba bla, ble, bli, blo, blu, pero nunca olvido que nos dio 3 consejos, muchas más cosas, nos enseñó a respirar. Por ejemplo, yo nunca aprendí por mis problemas en los bronquios, por eso me ves de pie. Alguien me sugirió, y agradezco la sugerencia, si me podría poner aquí algo, una silla, pero no podría. Mis bronquios me impiden hablar sentado, al menos para llevar adelante una disertación, una clase. Por eso me ves aquí de pie y lo hago con gusto. Así que, entre otras cosas, nos enseñó a respirar, repito, cosa que no aprendí. Y de lo que sí me acuerdo, aparte de bla, ble, bli, blo, blu, me acuerdo que nos dijo el orador, el emisor, luego está el receptor y hay un mensaje. Muchas veces no llega al auditorio por no tener ideas claras. La falta de ideas claras, ella le llamaba ruido. Cuando ella habló, dice, voy a hablarle de 3 ruidos en la comunicación. Yo recuerdo siempre que cuando habló de ruidos pensé en esas interferencias que a veces hay cuando uno está escuchando algún problema radial. No. Dice, por ejemplo, el mal uso del lenguaje. En vez de pacto, decir pato. Dios hizo un nuevo pato. Bueno, por ejemplo, un lenguaje incomprensible. Son ruidos de la comunicación. Hay gente nueva y yo le hablo del cordero. A lo mejor si es tan nuevo y uno habla del cordero, en nuestro contexto lo entendemos. Entonces ella nos dejó estos 3 ruidos: mal uso del lenguaje, confesión de pecados. Es como que tienes que confesionar pecado. No, es confección. No, no es confección, es confesión de pecados. Y así, mal uso del lenguaje, lenguaje incomprensible, y a lo que quiero apelar, falta de ideas claras. Falta de ideas claras, es decir, no tener claro cuál es el propósito específico. Si de todas las demás clases te olvidas, pues seguramente va a ser perjudicial, porque para eso estamos, para recibir un equipamiento. Todos somos aprendices, pero por favor, con todo el corazón, y cuando tengas que sugerir, aconsejar, lo primero que digo, cada vez que te toque traer una meditación, una reflexión, ten un propósito específico, no generalizado. Hoy quiero hablar de la oración. Ya hemos dicho, no. Hoy quiero hablar de oraciones respondidas. Hoy quiero hablar de hombres de oración. Agrégale algo, no lo generalice. Hoy quiero hablar del matrimonio. No, algo del matrimonio. Quiero hablar de resucitar el romance matrimonial. Por eso me voy a valer del Cantar de los Cantares. Pero esto lo tienes que determinar en tu corazón. Ya vamos a ir viendo más pasajes. Les he hablado de Daniel 1:8. Te he hablado de Isaías 6. Puedes tomar un pasaje más amplio y tener un propósito específico. Voy a hablar de Isaías 6, pero quiero hablar de la soberanía de Dios. O voy a hablar de Isaías 6, quiero hablar de la consagración que Dios demanda de nosotros. O voy a hablar de la necesidad que hay en la obra. Puedo mencionar como contexto la grandeza de Dios, puedo mencionar la entrega de Isaías, pero mi propósito específico es terminar hablando de la necesidad que hay en la obra. Espero que esto, en pocas palabras, traiga luz, porque es la clave. Propósito específico, y luego sí, ubicarlo dentro de los propósitos generales, para que no te ocurra. Por eso yo el otro día terminé preguntándote, cuando te toca predicar, ¿qué mensaje sueles predicar? ¿A qué
aquel pastor a quien se le preguntó, lo meditó, quedó en silencio y con humildad dijo: la verdad, no sé. La humildad, pero no un referente, porque si más estás pastoreando, tienes que ver para hablar de todo el consejo de Dios, porque a veces solemos predicar de temas que son nuestros preferidos. Por eso, bienaventurado, feliz el predicador que predica, que comparte de los diferentes temas de la Biblia, y ese mensaje tiene una unidad. Bienaventuranzas del predicador. Bienaventurado el predicador que se predica el sermón a sí mismo. Bienaventurado el predicador que rara vez utiliza el pronombre personal yo. Lo hace para inspirar y no para impresionar. Bienaventurado el predicador que raras veces grita. O si quieres invertir el orden, no importa. Feliz el predicador que sabe variar el tono de su voz y raras veces grita. Es decir, que levanta con exageración su voz. Y bienaventurado el predicador, en cuarto lugar, que predica de los diferentes temas. Página 37 y 38 tiene este propósito. De los diferentes temas de la Biblia y cuyo mensaje tiene una unidad. Revelación, purificación, comisión. Visión de la gloria de Dios, visión de sí mismo y visión de la necesidad que hay en la obra. Primero miró hacia arriba, luego miró hacia adentro, luego miró hacia afuera. Y de esa manera los mensajes van teniendo simetría. Pero yo debo, como Pablo estuvo en Éfeso 3 años y no rehusó anunciaros todo el consejo de Dios. Pero a veces nuestro corazón es inclinado a... Hay personas que tienen un corazón de evangelista y sus mensajes casi siempre apelan, y de hecho que pueden apelar, a hacer un llamado. Eso no hay ningún problema. Entonces a mí me gustaría que ahí en la página 12 y 13 puedas subrayar, para ver la diferencia de lo que es un mensaje evangelístico a doctrinal, subrayar los infinitivos. Ahí mira, mensaje evangelístico. Tiene que ver con declarar, proclamar e insistir. Eso es lo que quiero que subraye. Mensaje evangelístico. Hay tantos mensajes. Puedo valerme de Isaías y vuestros pecados. Pueden llegar a ser limpios, blancos como la nieve, en fin. Mensajes evangelísticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debo declarar que el hombre está muerto en delitos y en pecado. Debo proclamar los hechos gloriosos de la cruz y debo insistir, porque esto es cuestión de vida o muerte, el aceptarlo o el rechazarlo. Ya vamos a llegar a las 4 T de un mensaje. Texto, tema, título, tiempo. El título es un nombre que le damos. Ya vamos a ver la diferencia entre tema y título. Yo por allí tengo algunos, un mensaje evangelístico. Es una pregunta al auditorio. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? Ahí les voy ya adelantando algunas de las cosas que vamos a continuar viendo, pero está todo entrelazado. Por ahora, letra A. Los propósitos generales de la predicación. Pero primero empecé con el propósito específico. Un propósito específico, no 2. Ideas bien claras. Y luego puedo ver. Va a ser un mensaje de consagración, va a ser un mensaje de moralidad, va a ser un mensaje doctrinal. Y en el mensaje evangelístico hay un montón en la Escritura. Declarar que el hombre está muerto en delitos y en pecado, está separado de Dios. Proclamar los hechos gloriosos de la cruz de Cristo. E insistir en que acepte, porque cuando Dios habla, acepto o rechazo. Bajo el título, por ejemplo, un título,
¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Ahora yo te dejo la pregunta para que tú lo desarrolles. Mensaje doctrinal. Ahora esa persona, vamos viendo el increyendo. Segundo propósito general, el doctrinal. El doctrinal, y este tiene que ver con instruir o enseñar, la misma idea. Verbo para subrayar, ya para que tomes la idea y puedas ver los demás. Cuando alguien ha nacido de nuevo, comienza a tener hambre. Y el mensaje doctrinal, como enfatiza el libro, sacia ese hambre. Te va a mostrar cuál es la verdad de Dios para que puedas discernir cuando viene alguien con otra doctrina que no tiene que ver con la palabra de Dios. Pero cuando alguien ha nacido nuevo, comienza a tener apetito. El apetito es un indicio inequívoco de salud espiritual. Pero hay personas que con el paso de los años ya no tienen apetito, afecto espiritual. Ya las grandes doctrinas bíblicas ya no le atraen. Eso es un indicio de decadencia, es una luz roja. Mensaje doctrinal es el que te enseña de las grandes doctrinas. Ahí tienes temas, todo un abanico de temas. Hoy voy a hablar de la justificación a través de la fe. Ese será mi propósito específico. Entonces ahora lo ubico, ese es un mensaje doctrinal. Y no puedo terminar haciendo un llamado evangelístico, claro, se pueden mezclar. Pero primero es un mensaje doctrinal. Voy a leer Romanos 5. Nuestras posesiones, gracias a nuestra posición en Cristo Jesús. Voy a hablar de Lutero, que fue el texto clave, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No puedes ver este vídeo una vez y punto, Fue un incentivo muy grande ver en YouTube la cantidad de veces que han visto el vídeo anterior. Me ha incentivado mucho. Por eso voy a regalarles una clase más. En vez de 40 clases de homilética, les voy a hacer llegar 41, esperando que sea de mucha ayuda, edificante. Bueno, eso es broma, Así que justificado pues por la fe, eso es doctrina pura. Hoy quiero hablar de la adopción que tenemos en Cristo. Puedo empezar hablando de que hay muchas personas que se sienten solas, aunque estén rodeados de gente, porque hay personas que experimentan la soledad estando rodeado de personas. Saber que en Cristo Él nos acepta, somos aceptados, somos adoptados. Y ese será mi propósito específico. Y eso no quita que luego pueda hacer un llamado a que acepten a Cristo. Ahora que ha nacido de nuevo, mensaje evangelístico. Ahora que comienza a tener sed por las grandes doctrinas que me llevan a nutrirme, me llevan a alimentar, a nutrir mi vida espiritual. Me enseñan las doctrinas a discernir cuándo es verdadero y cuándo es falso. Reta y desafía al mismo predicador, porque tienes que prepararte. No es solo llegar y decir justificados pues por la fe. No, tengo que ver que gracias a nuestra nueva posición hoy somos justificados. Que justificar no es que Dios me hace justo, sino que me declara justo. Que es mucho más que perdón. Porque la justificación es que Dios te trata como si tú y yo nunca jamás le hubiéramos faltado. Y mientras va creciendo por los mensajes doctrinales, ahora vienen los mensajes devocionales, que también es instruirte, pero el reto es que te llevan a amar más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque con el doctrinal puede crecer tu cabeza, con el devocional tiene que crecer tu corazón. ¿De qué vale tener la cabeza tan llena si hemos dejado el mejor amor para con Dios? Ahí puedes hablar de textos, de que Él nos amó con amor eterno. Puedes hablar de Jesús, puedes tomar como base el Cantar de los Cantares. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. La pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? Tienes tantos textos, mira cómo se va abriendo la escritura, evangelísticos, doctrinales,
pero ahora que estoy creciendo, tiene que crecer mi amor hacia el Espíritu Santo, hacia Jesús, hacia el Padre. Pero todo eso, primero tengo que saber cuál es el propósito específico. Y una vez que vamos viendo esto, ha nacido de nuevo, está creciendo por las doctrinas que recibe, está creciendo en su amor hacia Dios. Ahora vienen los mensajes de consagración, que es verbo clave, estimular al oyente a que consagre toda su vida, que consagre sus bienes, que consagre su presente, su futuro. Ahí entraría Isaías. Heme aquí, Señor. Pero hay un montón de pasajes que te hablan de consagración de tus bienes, porque cuando uno llega al Señor, hay ciertas áreas, tal vez le he dado mi corazón, pero no lo he dado mi mente. Tengo corazón nuevo y pensamientos viejos. O tal vez le he dado mi corazón, mi mente, y no le he dado mi bolsillo. No te olvides de llevar chicle. No te olvides de que vas a subir para servir al más grande. No te olvides que con tus palabras puedes hacer mucho bien o no tanto bien. Son esa media hora, 40, una hora que tienes la oportunidad de edificar, de que quienes te escuchen tengan un antes y un después. Puedes traerle a la gente un McDonald's, 5 minutos, ya está, una hamburguesa. Pero si quieres presentar un buen pollo a la barbacoa, eso te va a llevar mucho más tiempo. Señor, para mí el sacrificio, el beneficio va a ser para los hermanos y la gloria, Señor, para ti. Pero hoy, claro, hoy tenemos a Google, que se tiene que convertir en un instrumento de ayuda, pero no tiene que cancelar tu búsqueda de Dios. Señor, ¿de qué quieres que hable? A medida que pasen los años, he dicho, la perplejidad va a crecer. Y no te hagas problemas, Señor, es tuyo, no es tuyo, es tuyo, no es tuyo. Esa perplejidad, ese bregar entre la duda y la fe estará. Y muchas veces, nunca lo olvides, las ideas se desvanecen, pero lo que es de Dios permanece. Tener la convicción de que vas a ir a aprovechar ese tiempo, no para llenar meramente una cabeza de conocimiento, porque he conocido algo de Dios y de la vida. Tienes que determinar en ese propósito específico lo que hemos dicho en otras materias y he dicho en este día, qué quiero que sepan, qué quiero que sientan, qué quiero que hagan. Eso está en Hechos, capítulo 2, del 36 en adelante. Sepa pues, ahí está, Pedro estaba apelando a la mente del auditorio. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí está la parte emocional. Y terminaron diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la parte volitiva. Es decir, cuando Pedro se pone en pie, capacitado por el Espíritu Santo, y él dice, sepa, él está apelando a la mente, porque ahora he conocido un poquito de la vida del ser humano. El que me está escuchando tiene una capacidad reflexiva, tiene una parte pensante. Yo voy a apuntar en ese propósito específico. Ve, para los jóvenes, quiero que sepan en su juventud, ¿qué cosa? La determinación que tomó Daniel. ¿Qué quiero que sientan? Que en su juventud tomar determinaciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero que hagan? Eso mismo. Que si van a tomar una determinación en el noviazgo, en la carrera universitaria, en el trabajo, sea alineada con la voluntad de Dios. Esto es práctica, práctica, práctica. Que no eres predicador, tómalo para tu vida devocional. Lees un pasaje, a ver qué es lo que Dios quiere que sepa, qué es lo que Dios quiere que sienta, qué es lo que Dios quiere que haga. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos. Estoy haciendo un devocional de Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué quiere Juan que yo sepa? La importancia de la confesión.
¿Qué quiere que sienta? Deseos de confesarme. ¿Qué quiere que haga? Que me confiese. Y ya veo el resultado. Él es fiel y justo para perdonarme. Práctica, práctica, práctica. Y ahora, después del mensaje de consagración, llega el mensaje de moral, de promoción, de aliento. ¿Ves? El de promoción no es para promocionarte tú. A lo mejor promocionar porque la iglesia está a punto de hacer una campaña evangelística. Está a punto de trasladarse a otro lugar físico. En fin, cuestiones de la iglesia. No es para promocionar a ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá y Él me glorificará. Cuando el Espíritu Santo viene, solo es para glorificar a Jesús. Luego los mensajes de moralidad, porque hemos nacido de nuevo, estamos nutriéndonos de la doctrina, está creciendo nuestro amor hacia el Señor. ¿Ves? He consagrado mi vida, mis bienes, mi familia, todo a Dios. Estoy dispuesto a participar de las obras que la iglesia emprenda, pero no conozco la moralidad que a Dios le agrada. En la vida matrimonial, en la vida como patrón, como empleado, la administración de mi tiempo, la administración de mi dinero. Mensajes para ajustar mi moralidad a la de Dios. Y por último, y a mí me gustan muchísimo, mensajes de ánimo, de aliento, para fortalecer la vida del auditorio, de la iglesia, en fin. Estos son los 7, podría haber sido la materia, hablar de los propósitos generales de la prédica. Pero primero tengo que tener un propósito específico y luego lo puedo ubicar. Es un mensaje de aliento, de ánimo. Mira, Josué, fuérzate y sé valiente. Josué, fuérzate y sé muy valiente. José, fuérzate y sé valiente. Primero le dijo, esforzado y sé valiente. Luego le dijo también, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego esfuérzate y sé valiente. Y a ver si lo podemos desarrollar cuando entremos, porque en el libro dicen características de un mensaje, tiene que ser bíblico y actualizado. Y te dan la letra B, 2 sermones, textual y temático. Pero lo voy a dejar para la próxima clase. Pero también está el sermón biográfico, el sermón expositivo, el sermón histórico. Ahí te deja lo más básico. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un sermón textual y entre un sermón temático. Sencillo, ahí lo tienen en el libro, debajo de la letra B. Pero volviendo a esto, yo quiero dejarles un secreto de cocina, entre comillas la palabra secreto, cómo saber de qué hablar. Así que en esta 4ª clase, habiendo dejado toda la introducción y lo relacionado al mensajero, nos centramos en el mensaje. Y el mensaje tiene que tener ideas claras, un propósito específico y saber dentro de qué propósito general lo estoy compartiendo. Es evangelístico, es doctrinal, es devocional, es de consagración, es de promoción, es de moral, es de ánimo, de aliento. Y a muchas veces, repito, puede ser de moral y terminando llamando a aquel que no tiene a Cristo. Ningún problema, no lo dogmatices. Pero sí tienes que tener claro esos 15 minutos, esa media hora, esa hora, cuál es tu propósito específico. Y que luego el mensaje sea arrancado de allí, tenga una simetría para no estar divagando. Empecé con Adán y Eva, seguí con Sansón y Dalila, hablé de David y Goliat, hablé del Armagedón, del infierno, del cielo, y me tiré 1 hora y media. Iban a salir confundidos, porque para que un mensaje sea inmortal, no tiene por qué ser eterno. Piénsalo, porque es un salario moral tan grande el que tiene el predicador. ¿Y cuál es ese salario moral? Que a veces con el paso de los días, el paso de los años, te encuentras con alguien que tú, como estuvo en un auditorio donde tú compartiste y no le volviste a ver,
¿qué tal, hermano? Yo estuve tal. Nunca me olvido de aquel mensaje que compartió para los jóvenes. Fue allá cerca de Valencia, allá por octubre, noviembre del 98. El lema era compromiso con Dios. Y tú ya estás en el 2020. Y de repente ese salario moral, ningún dinero del mundo lo puede pagar. Es un salario moral que seguramente, aún si eres maestra de escuela dominical, toma estos principios cuando te presentes ante los niños, que quiero que sepa, que quiero que sienta, que quiero que haga. Tal vez se van a olvidar de muchas cosas, pero nunca que transmitiste algo que para ellos desde pequeñitos fue marcando sus vidas. Porque las palabras de un maestro, Eclesiastés 12, son como aguijones, como clavos hincados. Y ya vamos a ver la importancia de ponerle un título. Hoy te he dejado uno. Retar al auditorio a título introductorio. Ya vamos a hablar de la introducción. ¿Qué tienes que hacer? Te voy a dejar en esta mañana de domingo. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? Ese es el título, bajo un tema, bajo un texto o varios textos. Así que tenemos bastante por ver. Pero quiero terminar con lo prometido en la clase anterior. ¿Cómo saber de qué hablar? Si de un mensaje de consagración, doctrinal, evangelístico. Anota estas palabras. No las tienes en el libro. Para ahorrarte de un montón de tiempo, en primer lugar, anota observación. Si estás con los niños, con los jóvenes, si eres pastor, la observación será muchas veces el medio del cual Dios se va a valer para darte el mensaje oportuno. Tal vez observa en este tiempo, la gente está allí desanimada, sin esperanza, ahí ya por observar. Si ves que estás observando que la gente es rácana, que han crecido económicamente, pero de cara a la obra de Dios son rácanos, no hay generosidad, ahí tienes el tema para hablar, sabiendo que a Dios nunca le vamos a ganar en dar. Y puedes hablar de 2 Corintios 8. Es decir, la observación, estás con los jóvenes y te estás dando cuenta que el vocabulario de ellos dista mucho de lo que Dios quiere, porque están todo el día diciendo tacos. La observación será un medio del cual te puedes valer para saber de qué hablar. Ves que la gente está entristecida, en fin. Segunda palabra, de la comunión. Comunión. Señor, ¿de qué quieres que hable? Invierte tiempo en la intimidad con Dios. En la época de Jeremías, lo dice Jeremías, estaban los profetas sin, como la Coca-Cola, sin mensaje, sin autoridad, sin contenido, sin llamado. Inventaban profecías de su propio corazón, pero si ellos hubieran estado en mi concilio, dice el Señor, yo les hubiera hecho conocer mi palabra. Entonces la observación y la comunión serán medios de los cuales te puede valer para saber de qué hablar. Otras veces de la ocasión. ¿Ves? Llega la Pascua, ahí ya la misma ocasión, no tienes obligación, pero la ocasión es el Día del Padre, el Día de la Madre. Llega la Pascua, llega la Navidad, la misma ocasión te puede ayudar para saber de qué hablar. Estás en un casamiento, ya hemos dicho, no vas a hablar de San Juan 4. Y por último, para cerrar esta cuarta clase, también la petición. A veces pueden venir, hermanos, podría venir a hablar a la iglesia. Uno de los mensajes que más me solicitan, pastores, es hablar de la ofrenda y el diezmo, porque a veces eso les sonroja, pero como uno llega y no tiene ningún fin egoísta, uno puede hablar del diezmo, de la ofrenda, puede hablar de la entrega, del compromiso. Si va a un retiro de matrimonio, quiero que nos traiga temas sobre la vida matrimonial. Pero eso no quita que dobles tus rodillas, eso no quita que busques a Dios para saber qué decir, etcétera, etcétera.
Bienaventurado el predicador, que se predica el sermón a sí mismo. Bienaventurado el predicador que rara vez utiliza el pronombre personal yo. Bienaventurado el predicador que sabe variar el tono de su voz y raras veces grita. Y bienaventurado el predicador que habla de los grandes, de los diferentes temas de la Escritura, y sus mensajes tienen una unidad. Demandas de la prédica, preparación, propósito. Hay una tercera palabra que no voy a desarrollar hoy, pero con eso voy a empezar la clase que viene. Demandas de la predicación. En esa ventana, mientras todo el grupo en esta semana va trabajando sobre la página 37, 38, la tarea de la página 40, pero ahora vamos a llenar la página número 39, con excepción de la tarea 4. Si la hace, puede hacerla en lápiz, porque lo vamos a hacer juntos. Es solamente anotar lo que el texto te dice. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya lo tienes ahí. Eso es solo el esqueleto para que vayas viendo cómo observar el texto. No todos los textos me dejan un esqueleto, pero sí hay muchos. Así que demandas de la predicación. Preparación. Dios no es cómplice de vagos. Otra demanda es que el mensaje tenga un propósito específico y lo ubico dentro de los propósitos generales. Y en tercer lugar, como decía Pablo, persuadir. La prédica viene para persuadir, no para manipular al auditorio. Déjalo ahí. De verdad que por respeto a su tiempo, le agradezco su atención y vamos a desarrollar la palabra persuadir. Dios nunca nos va a manipular, siempre nos va a persuadir. Y a veces están allí, parece como que fueran primos hermanos, pero hay una gran diferencia cuando lo podamos ver. Así que has anotado las bienaventuranzas, has terminado ya con las metas de la predicación: inspirar, sensibilizar, movilizar, y ahora cerramos la ventana sin terminar explicando la palabra persuadir. Preparar para presentar ese sermón con un propósito, y con el propósito de persuadir al auditorio. Nos queda todavía la ventana de las dimensiones de la predicación. Así que trabajamos en la semana, procesamos todo esto, esperando que este vídeo pueda alcanzar las 100 visitas. Bueno, eso es broma aparte, ¿eh? Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por invertir este tiempo, esperando que esto afecte, sea rentable para vuestras vidas, ministerio, y equipados por todo esto, puedan ustedes equipar también a otros. No hemos agotado ningún tema. Esto podríamos estar años y años, pero el Espíritu Santo, entre tantas virtudes, puede tomar 5 panes y 2 peces y hacer con lo poco lo que Él quiere. Muchísimas gracias. La bendición de Dios continúe manifestándose a través de vuestras vidas.